Bien, hoy vamos a hablar sobre la sal. La sal tiene muy mala fama, se está regulando mucho en ciertos casos de hipertensión y otras enfermedades, se está regulando demasiado. Vamos a ver la realidad. Vamos a ver qué cantidad de sal hay que tomar, vamos a verlo con estudios, y vamos a ver para qué sirve ese sodio de esa sal, qué funciones del organismo regula y qué realmente hace. Y qué perjudicial puede ser bajar demasiado ese sodio. Vamos a ver qué hay que hacer realmente, porque la verdad no está en bajar ese sodio. La verdad está en hacer otras cosas, que vamos a ver en el vídeo de hoy. No lo perdáis porque os sorprenderá las conclusiones. Soy Ángel Elipe, tu salud me importa y empezamos. A ver, una cosa que no es lógica es que antiguamente se consumía más sal, y estamos hablando a lo mejor 10 veces más de sal de la que consumimos ahora, y no había tantos casos de hipertensión. Estos son datos que no me estoy inventando, son datos demostrados. No es lógico eso. Ahora hay más hipertensión incluso regulando tanto la cantidad de sodio. En un hipertenso se le suprime prácticamente la sal. Incluso así sigue habiendo más casos de hipertensión. Todo esto lo avalan estudios, repito. Los estudios sobre esto no son demasiado concluyentes, luego hablaremos sobre esto después. Para entender todo esto, lo primero que vamos a hacer es ver para qué vale ese sodio. A ver, el sodio es un electrolito. No es el único, hay otros minerales como potasio, magnesio, cloro, calcio, que también son electrolitos y lo que hace es regular la carga eléctrica. Carga eléctrica que tienen las células. ¿Para qué vale esa carga eléctrica? Las células están cargadas negativamente, tienen un potencial negativo y esto vale para producir energía y también para que se realicen determinados procesos celulares y procesos corporales. Estamos hablando de contracción muscular y estamos hablando de funcionamiento neuronal, por ejemplo. De hecho, todos estos electrolitos que hemos nombrado están en equilibrio. Ahora veremos cómo es ese equilibrio. Incluso la bajada de uno de estos electrolitos, por ejemplo el sodio, la bajada excesiva, puede ser más grave que el hecho de tener el sodio alto, que esa posible hipertensión que produce ese exceso de sodio. Puede ser más grave el defecto de sodio. Vamos a explicar todo esto. Bien, si los niveles de sodio están bajos, lo que ocurre es una disminución del flujo sanguíneo. Esto nos lleva a una conclusión. Podemos pensar que dice, bueno, disminuye el flujo sanguíneo y baja la tensión. Evidentemente, cuando en una tubería, por ejemplo, el caudal de líquido es menor, la presión disminuye. Podemos entender esto. Pero el cuerpo está regulado de otra forma. Si la bajada de sodio es muy alta, es más alta esta disminución del flujo sanguíneo. Y esto nos lleva a la secreción de una hormona que se llama renina, que lo explicamos en el vídeo de hipertensión. Os dejo aquí el enlace del vídeo de hipertensión si queréis verlo en profundidad. Esta secreción de renina realmente es un eje, como explicamos en el vídeo de hipertensión, un eje que se llama eje renina-angiotensina-aldosterona. Vale, son varias hormonas que regulan todo esto. Bien, esta secreción de renina lo que hace es aumentar la presión arterial para compensar esa disminución de flujo sanguíneo. Entonces, es una paradoja. Realmente la bajada excesiva de sodio nos puede llevar incluso a una hipertensión, por esta regulación hormonal. Entonces, ¿qué hacer? El secreto no está en bajar el sodio, porque ya hemos visto que el sodio
Es un electrolito que está implicado en muchos procesos celulares y corporales. Vale. El secreto no está ahí. El secreto está en equilibrar todos estos minerales, estos electrolitos de los que hemos hablado antes, porque está todo muy bien regulado. Si este equilibrio es bueno, este sodio se regulará solo, y no estará bajo y estos procesos celulares se podrán hacer. ¿Cómo? A ver, en todas las células hay una cosa que se llama bomba sodio-potasio, que es la regulación del sodio y el potasio celularmente. Vamos a ver. Lo que ocurre con el potasio es que cuanto más alta es la ingesta de potasio, cuanto más alto está el potasio, más disminuye la tensión arterial. ¿Vale? Esto es así. ¿Qué ocurre con esta bomba de sodio-potasio? Bien, las células tienen una membrana y para que pasen estos electrolitos, estos minerales, se necesita un proceso que es complicado. Bueno, esto es la bomba de sodio-potasio. Lo que ocurre es que entran 2 potasios y salen 3 sodios. Esta es la regulación de la bomba de sodio-potasio. Entonces, como vemos, están muy equilibrado. Esta ingesta de potasio nos va a hacer regular ese sodio, porque para que entre el potasio dentro de la célula, van a salir 3 sodios. Entonces ya se está regulando el sodio. Entonces, al entrar 2 potasios y salir 2 sodios, la célula queda cargada negativamente. A esto se le llama despolarización. Esta despolarización es muy necesaria, esta carga negativa celular es muy necesaria para producir, como he dicho antes, energía y para que se produzcan determinados procesos celulares y corporales. Se produzca contracción muscular, se produzca ese funcionamiento neuronal y celular. Es muy importante. De hecho, para que veáis que realmente las cantidades de sodio altas, por encima de las recomendaciones de la OMS, por ejemplo, no implica que haya hipertensión. La hipertensión depende de muchos otros factores que luego veremos. Por ejemplo, países como Corea, que tienen una ingesta de sodio incluso más del doble de las recomendaciones, pues se ve que es uno de los países que menos hipertensión hay. Pero es por esto, porque la hipertensión depende de muchos factores, y los estudios dicen la bajada de sodio, sí que es verdad que implica una bajada de tensión arterial, pero no muy grande, no es significativa. Estos estudios no llegan a resultados concluyentes. O sea que, al final, la hipertensión depende de muchos otros factores y no mucho de la cantidad de sodio. De hecho, no solo en Corea, sino si vemos los países que más consumo de sodio tienen, no son los países que más hipertensión tienen. Todo lo contrario, son los países que menos hipertensión tienen. O sea que, no solo por los estudios, sino que si vemos la realidad, la realidad mundial de los países que tienen más consumo de sodio, no es mayor hipertensión. Bien, vamos a ver otro ejemplo, y no con hipertensión. Vamos a verlo con el tiroides, con hormonas tiroideas. Bien, para producir T4 se necesita yodo. Bien, se necesita una molécula de yodo, ¿no?, para producir ese T4. Pero el yodo tiene que entrar en esas células de esa glándula de tiroides. Y para que entre un yodo en esa célula, existe también, como hablábamos de la bomba de sodio-potasio, también existe otra bomba. Entra un yodo y salen 2 sodios. Así funciona. Si el sodio está bajo, el tiroides no va a funcionar bien. Y no se va a producir, no se van a producir hormonas tiroideas y no va a funcionar bien. Y vamos a tener un problema. O sea que lo que vemos es que el sodio tiene que estar en cantidad necesaria. Y el déficit de sodio nos va a llevar a muchos problemas. Y no solo hipertensión y no solo regulación de tiroides. Para muchas más cosas es necesario el sodio. Por ejemplo, formación de hueso,
aumentar el volumen sanguíneo, mejora digestión, disminuye inflamación, aumenta el metabolismo, lo que nos va a llevar a consumir más calorías y adelgazar. Nos interesa tener un metabolismo alto, como dijimos en los vídeos del ayuno intermitente y de dietas. Disminuye el estrés, lo que nos lleva a una disminución del cortisol, y si disminuye el cortisol, disminuye la glucemia, el azúcar en sangre, y esto nos va a llevar también a adelgazar. Podemos tener problemas de sueño si tenemos el sodio bajo, por ejemplo. Es muy necesario para el funcionamiento neuronal. De hecho, en enfermedades como Alzheimer se ha visto que el sodio está bajo. De hecho, hay estudios que dicen, y son estudios importantes, que dicen que con consumos de sodio más altos de las recomendaciones, se ha visto que disminuye esa tensión arterial, esa presión arterial. Estamos hablando de cantidades razonables, por ejemplo, por decir un tope máximo de 7 gramos al día, tope máximo de consumo de sodio. Bien, vamos a ver qué cantidades son necesarias. Por ejemplo, para mantener todas estas funciones corporales de las que hemos hablado, que está implicado el sodio, se necesitan 65 miligramos por kilo de peso. Este es el sodio que necesitamos al día para que todas estas funciones se puedan mantener. Pues bien, es mucho más, incluso el doble, de la cantidad que se recomienda en la OMS y en otros organismos. Parece absurdo, parece una paradoja, pero es así. Estos 65 miligramos, para que nos hagamos una idea, son unos 4 gramos de sodio al día. Esto puede ser lo que hemos dicho, más o menos el doble de la cantidad recomendada. Pero es que se necesita ese sodio para esos procesos corporales. Ojo, cuando estamos hablando de no bajar el sodio, estamos hablando de personas que no tienen ninguna patología o en hipertensos, pero que no haya problemas renales. Si hay problemas renales, sí que en estos casos hay que regular este sodio muy bien, porque puede haber problemas. Bien, vamos a ver otro dato. Los tóxicos, los medicamentos, las sustancias, su toxicidad se mide por un factor que se llama dosis letal 50. Esto significa simplemente cuál es la dosis que puede matar al 50% de individuos. Vale. Esa dosis en el sodio, estamos hablando que puede ser 3 gramos por kilo de peso al día. Quiere decir, es una dosis altísima. Estas cantidades que estamos hablando no son muchísimo más bajas. O sea, hemos hablado de 4 gramos, pero 4 gramos al día. Y la dosis letal hemos dicho que son 3 gramos por kilo de peso. Entonces sería mucha cantidad. Simplemente es un dato que os doy para que lo tengáis en cuenta. Bien, como decíamos antes, en la hipertensión, es verdad que hay estudios que dicen que una bajada de la ingesta de sodio nos puede llevar a bajar la tensión arterial. Sí, existen esos estudios. Pero los resultados son poco concluyentes, como decíamos antes. Esa bajada de tensión arterial por esa bajada de sodio no es significativa. ¿Y esto por qué es? Pues puesto, como decíamos antes, la hipertensión depende de muchísimos factores. Y el aumento de sodio no es uno de lo que influya más. ¿Qué es lo que influye en esa hipertensión? Por ejemplo, el grado de inflamación, sedentarismo, estrés, oxigenación de tejidos, oxidación de grasas. Esto sí que realmente influye sobre la hipertensión. De hecho, hay muchos estudios que dicen que
un aumento de ejercicio sí que nos lleva a una disminución de la tensión arterial. Por ejemplo, la obesidad sí que nos lleva a una hipertensión, entonces adelgazar sí que nos lleva a una bajada de tensión arterial. Para que veáis que el secreto no está en bajar ese sodio, porque nos puede llevar a muchos problemas, muchas enfermedades, esa bajada de sodio, como hemos visto antes, sino regular estos electrolitos que hemos dicho antes. Como hemos dicho antes, la bomba de sodio-potasio. Si entran 2 potasios, salen 3 sodios. Entonces es una forma muy buena de regular el equilibrio del sodio, sin bajar las cantidades de sodio y sin tener esos problemas, esas enfermedades. Entonces, ¿a qué conclusiones llegamos? Pues llegamos a la conclusión de que el sodio es muy necesario en muchos procesos del organismo. Como hemos dicho, para que las células funcionen, las células de cualquier punto del cuerpo funcionen, tienen que estar cargadas negativamente. Y esta carga negativa lo crean los electrolitos, y el sodio es uno de ellos. Y estos electrolitos se regulan entre ellos. No hay que bajar el sodio. Estamos hablando de procesos como funcionamiento neuronal, funcionamiento muscular, funcionamiento de todas las células, buen funcionamiento de la glándula tiroides, como hemos visto antes. Entonces, es demasiado necesario el sodio, o sea, bajar ese sodio es incluso peligroso. Entonces, el secreto está en mantener en equilibrio esos electrolitos. La ingesta de potasio es muy importante, alimentos como plátano, alimentos como aguacate, que son ricos en potasio, son muy interesantes. Y todo esto lo avalan estudios, y lo podemos ver también en países como Corea y otros países que tienen ingestas elevadas, mucho más elevadas de sodio, y no hay hipertensión. De hecho, la hipertensión es mucho más baja. Lo que hay que actuar es donde hay que actuar es donde hemos dicho antes, en esos factores que nos llevan a esa hipertensión, que puede ser obesidad, puede ser falta de ejercicio, puede ser estrés, puede ser un aumento de inflamación. Todos esos factores son donde tenemos que actuar para que esa hipertensión no se produzca, no es la bajada de sodio. Vamos a dejarlo aquí. Si os ha gustado, darle un like, suscribiros y darle a la campanita para que os lleguen notificaciones de nuevos vídeos y podamos aprender todos mucho. Gracias y adiós.